Hermanos y hermanas, llegamos a la clase final de esta serie de estudios sobre hacia la madurez espiritual y vamos a terminar con un tema bastante desafiante de una parábola que el Señor Jesús narró en Lucas 17, versículos 7 al 10. El tema para esta clase final es siervos inútiles. ¿Qué podemos aprender de esta parábola del Señor? Tenemos que hacernos una pregunta al terminar este curso. ¿Qué pensamos realmente de la vida cristiana? ¿Cómo la entendemos? La pregunta se hace tan importante porque vivimos en una sociedad cada vez más humanista que enfatiza los derechos humanos. Y si no tenemos cuidado, como creyentes podemos ser impactados por esa corriente de pensamiento. La Biblia no habla tanto de derechos humanos, sino de nuestras responsabilidades. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Él es el amo y el dueño de todo lo que Él ha creado. Y en esta parábola de Lucas 17, el Señor nos confronta con este concepto del creyente como siervo de Dios. Yo sé que mayormente no nos gusta esa palabra, quizá con cierta razón, a la luz del mal uso del término en nuestro mundo. Preferimos pensar que somos hijos de Dios. Pero es interesante pensar que nuestro Señor Jesús fue hijo de Dios y también siervo de Jehová. Y en Filipenses el capítulo 2, el apóstol Pablo presenta al Señor Jesús como modelo de la vida cristiana. Ahora, vamos a leer la parábola en un momento. Debo decir de antemano que esta parábola solo presenta una faceta de la vida cristiana, no es el todo. Y tenemos que ubicar esta parábola dentro del contexto mayor de Lucas 15 al capítulo 17. Creo que cuando leemos toda esa sección de Lucas, vamos a poder entender mejor esta parábola en capítulo 17. En particular, creo, tenemos que volver a la parábola del hijo pródigo para entender la actitud de ese hijo cuando volvió a su casa, en Lucas 15, versículos 17 al 19. Él era hijo, ¿no es cierto? Pero él vuelve no para ser hijo, sino para ser siervo. Creo que eso nos va a dar el marco referencial para poder interpretar bien esta parábola en Lucas 17. Es verdad que como creyentes somos hijos de Dios, somos amados por Él, como el Padre amó al Hijo pródigo. Pero para nosotros, como pecadores que hemos vuelto a Dios, la figura de siervo resulta muy importante para guardar nuestros corazones. Y lejos de pensar que ser un siervo de Dios es una forma de deshonra, el hecho que el Señor Jesús fue siervo de Jehová indica que es un gran honor servir a Dios. Permítame leer esta parábola y luego extraer algunas lecciones que tenemos aquí. Lucas 17, versículo 7. Jesús pregunta, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros.
cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. La primera cosa que queda clara de esta parábola es que en esta historia, el siervo y nosotros como creyentes debemos estar dispuestos a que el amo, Dios, nos asigne una tarea tras otra. Este siervo había estado arando en el campo, quizá también apacentando los animales. Ha trabajado todo el día y al volver a la casa por la noche, ¿qué pasa? ¿Acaso el amo le sirve la comida al siervo? No, pues. El amo le pide al siervo, aunque él ha trabajado todo el día, prepárate, cíñete, sírveme la comida, y después que yo he comido como el amo, tú podrás comer como siervo. Hermanos, aquí el Señor está presentando una faceta de la realidad de la vida cristiana. Somos siervos de Dios. Él nos puede asignar todas las tareas que Él vea bien hacer. ¿Estamos dispuestos a vivir así? No digo que es fácil, requiere bastante madurez espiritual. Si empezamos a quejarnos de que Dios pide mucho de nosotros, eso indica que no tenemos el corazón de siervo. Y lo que es fundamental en la vida cristiana, si esperamos avanzar a la madurez, es tener este corazón de siervo. La segunda cosa que notamos en esta parábola es que un siervo está dispuesto a hacer todo sin esperar que se le dé las gracias. Ahora, yo sé que hay otras parábolas que indican que un día Dios nos dará la bienvenida y dirá, bien siervo y fiel, entra en el gozo del Señor. Eso es lo que Dios nos dirá. La pregunta es, ¿cuál es mi actitud? Mi actitud como siervo debe ser la disposición de servir a Dios y no esperar que Él me dé las gracias. Después de esta historia, de esta parábola, si siguen leyendo el capítulo 17, van a encontrar que el Señor sanó a 10 leprosos. Solo uno volvió a darle gracias. ¿Acaso el Señor se quejó de eso? Claro, los que no dieron gracias tenían un mal corazón, pero Cristo como siervo de Dios sanó a esos 10 leprosos. Y aunque solo uno volvió a darle las gracias, Cristo como siervo no se quejó porque tenía corazón de siervo. Él hacía lo que el Padre le pedía, aunque nadie le diera gracias por lo que él estaba haciendo. Hermanos, yo sé que es muy natural querer que se nos agradezca por lo que hacemos, pero aquí en esta parábola el Señor quiere examinar nuestros corazones. Delante de Dios no tenemos el derecho de exigir que se nos trate bien. No tenemos el derecho de exigir que se nos dé las gracias, porque el momento que empezamos a exigir, dejamos de tener el corazón de siervo. Piensen en ese hijo pródigo. Cuando él volvió a la casa después de años de desperdiciar todo el dinero de su padre, ¿acaso ese hombre
no estaba muy gozoso, contento de poder servir a su padre, hacer lo que el padre le pedía. Y si algún día el padre no le dio las gracias por lo que el hijo hizo, ¿acaso el hijo pródigo criticaría a su padre? Más bien, no se acordaría que él había echado a perder tanto dinero a su padre, que lo menos que él merecía ahora era ser agradecido. Él mismo dijo: Padre, permíteme ser tu siervo. ¿Tenemos esa actitud como creyentes? En tercer lugar, en esta parábola queda claro que luego de hacer todo lo que el amo le pidió, tanto trabajando afuera de la casa como sirviéndole dentro de la casa. Noten en esa parábola, el siervo jamás acusa al amo de ser egoísta o de ser cruel. No hay nada en esta parábola que indica que el amo, al pedirle que le sirva a él primero, estaba siendo egoísta o cruel. No, el propósito de la parábola es simplemente enseñar: eso es lo que el amo hace. Eso es lo que el siervo hace frente al amo. Esa es nuestra realidad delante de Dios. Él es nuestro amo. Nosotros somos sus siervos. Y aunque hemos dedicado todo el día a servir a Dios en la iglesia, cuando volvemos a la casa, debemos tener la disposición de sentarnos con la Biblia y atender a Dios y adorarle y darle gracias, porque reconocemos y vivimos esta actitud de siervo. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a hacer eso? Requiere mucha madurez espiritual y por eso tenemos que caminar hacia esa madurez para poder experimentar esto sinceramente en nuestros corazones, porque el momento que empezamos a acusar a Dios de ser malo, dejamos de tener un corazón de siervo. En esa parábola del hijo pródigo, si un día el padre le pedía a su hijo cumplir una tarea un poco fuerte, ¿piensan que el hijo se quejaría llamando al padre egoísta? Más bien, ¿no sería mucho más apropiado pensar: he causado a mi padre tanta vergüenza, le he causado tanta pérdida? No hay nada que mi padre me pueda pedir ahora que sería egoísta de su parte. Yo más bien he sido tremendamente egoísta contra mi padre y ahora me toca servirle a él. Tenemos que entender, hermanos, nuestra condición de pecadores delante de Dios, la enorme deuda que tenemos con Dios para servirle todos los días de nuestra vida, sin nunca pensar o dar a entender que Dios es en alguna manera duro o malo con nosotros. Pero noten algo más, un cuarto punto aquí. Este siervo en la parábola, luego de hacer todo lo que él hizo, ¿acaso se felicitó a sí mismo? ¿Acaso empezó a pensar que era un gran siervo, que había hecho un gran servicio a su amo? En versículo 10, ¿qué dice? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos. Pues lo que debimos hacer, eso nomás hemos hecho. No hemos hecho nada que merece ser felicitado, simplemente somos siervos inútiles. Es interesante notar lo que leemos en Job capítulo 22 y el versículo 2. Si miramos nuestras Biblias un momento, Job 22, versículo 2.
¿Traerá el hombre provecho a Dios? Qué pregunta, ¿no? ¿Traerá el hombre, el ser humano, provecho a Dios? Es decir, ¿hay algo que podemos hacer que realmente le beneficie a Dios grandemente? ¿Algo que Él no podría hacer Él mismo mucho mejor que nosotros? Al contrario, dice Elifaz, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Todo lo que hacemos, aún en nuestro servicio a Dios, no es que a Dios le gane gran provecho. Al final nos hacemos provecho, beneficio a nosotros mismos. Al final tenemos que reconocer que como pecadores no hay nada que podamos hacer que tenga mérito delante de Dios. Nuestras mejores acciones, nuestro mejor servicio a Dios va a estar marcado por elementos de la carne y el pecado que moran todavía en nosotros. Como dice el profeta Isaías, aún nuestros mejores actos de justicia son como algo pecaminoso delante de Dios, porque Dios es tan santo y nosotros somos tan pecadores. Como dice un gran himno en inglés, el único mérito que tengo delante de Dios es el mérito del Señor Jesucristo, que entregó su vida por mí. Por lo tanto, el único que merece ser felicitado es Cristo, no yo. Y el momento que yo quiero ser felicitado, indica que he perdido el corazón de siervo y necesito volver a ubicarme correctamente delante de Dios. Finalmente, implícitamente aquí, como hemos leído, el verdadero siervo reconoce que en todo lo que él ha hecho, a pesar de su gran esfuerzo, solo cumplió su deber. No hizo nada extraordinario. Era un siervo. Sirvió. ¿Qué gran cosa hay en eso? Es lo que hace un siervo. Él termina diciendo, siervo, inútiles somos, solo hemos hecho lo que debimos hacer. Esa palabra deber indica una deuda que tenemos con Dios. El hijo pródigo, cuando volvió a su casa, ¿se imaginan cómo todos los días se levantaba para hacer algo a favor de su padre? Y si en algún momento dado se sentía cansado o quizás desganado, solo tenía que pensar, ¿cuánto dinero he malgastado? ¿Cuánto dolor y vergüenza he causado a mis padres? Lo menos que yo puedo hacer ahora es levantarme y trabajar para el bien de mi padre. Estoy simplemente cumpliendo un deber que tengo delante del Padre. En Salmo 143, el versículo 2, hay un palabras muy interesantes de parte del salmista David. Miremos un momento, Salmo 143, el versículo 2. Miren, escuchen esta pregunta que hace David, o mejor dicho, un pedido que hace a Dios. No entres en juicio con tu siervo. Qué interesante palabra, ¿no? Pidiendo a Dios, Señor, no me juzgues. No entres en juicio con tu siervo, porque si tú me juzgas, seguramente vas a encontrar cosas en mi servicio que no fueron los mejores. Actitudes, motivaciones, pensamientos indignos. Y por eso David dice, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano, ningún creyente. Jamás podemos justificarnos delante de Dios porque
Todas nuestras buenas obras están de alguna manera marcadas por el pecado. Le debemos a Dios la vida física que tenemos, que Él nos ha dado, estos cuerpos que Él nos ha dado. Le debemos a Dios también nuestra vida espiritual, porque Él nos ha salvado, nos ha dado nueva vida en Cristo. Servir a Dios es simplemente una deuda que tenemos con Él por ser nuestro creador y por ser nuestro Salvador. Me imagino que algunos de ustedes al escuchar esta clase dirán, pastor, ¿realmente es posible vivir así? ¿Es posible tener esa clase de actitud? Bueno, pregúntate, ¿acaso el Señor Jesús no demostró esas actitudes durante sus años en la tierra como siervo de Jehová? Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Y nunca leemos que el Señor estaba pidiendo al Padre que le dé gracias. Simplemente estaba cumpliendo lo que el Padre le pidió hacer, incluso ir a la cruz. Y la verdad, hermanos, es que la única manera que vamos a poder vivir conforme esta parábola es si estamos dispuestos a hacer lo que Cristo nos manda hacer, tomar la cruz y seguir en pos de Él. Tomar la cruz significa morir a nuestro yo. Lo que Pablo dice en Gálatas 2:20, como creyente, dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que yo vivo ahora de servicio a Dios, la vivo por la fe en aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendía muy bien, él era ese hijo pródigo. Y Pablo había vuelto a casa, no pidiendo a Dios, hazme tu hijo, sino pidiendo a Dios, hazme tu siervo, porque no soy digno de nada más de eso por tanta rebeldía espiritual en mi vida. Hermanos, lo que les comparto en esta última clase viene de un libro llamado El Camino del Calvario por un misionero que sirvió a Dios en el África llamado Roy Hession. Si algún momento pueden conseguir ese libro, leerlo, tremendo libro. En mis años en la universidad, leí el capítulo que lleva este título, Siervos Inútiles, y me desafió como nada más en toda mi vida me había desafiado. Pero ¿saben qué? Este es el camino a la verdadera libertad espiritual. Este es el camino a ser realmente siervos útiles para Dios. Porque cuando tenemos este corazón de siervo, verán cómo Dios bendice nuestro ministerio. ¿Acaso el Señor no tuvo un tremendo ministerio altamente bendecido por Dios? ¿Queremos seguir el ejemplo de Cristo, tener esa clase de ministerio impactante? Tenemos que pedir a Dios que nos dé el corazón de siervo y Él derramará su gracia en nuestras vidas. Oremos. Padre, vivimos en días de mucha superficialidad, donde mucha gente en la iglesia, incluso pastores, presentan un concepto de la vida cristiana en la cual tú te conviertes en nuestro siervo y podemos exigir de ti todas las cosas que querramos. Pero tu palabra nos muestra un camino muy diferente. Padre, pedimos que tú nos ayudes a seguir caminando hacia la madurez espiritual, tomando esta parábola, permitiendo que tu palabra nos examine profundamente. Danos, Señor, el corazón de siervo, para que podamos dedicar toda nuestra vida a tu servicio. Cuando lleguemos a la gloria, tú nos vas a felicitar
no porque lo merecemos, sino porque tú eres bueno y nos tratas con gracia y con misericordia. Permítenos bendecirte y alabar tu nombre y darte gracia por este curso que hemos podido estudiar juntos. En el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este curso y esperamos que les ayude mucho en su vida espiritual.